Bienvenidos, puntuales a la cita en este que ya es el segundo capítulo de la tercera temporada de Un hombre con ansia de libertad, sobre la vida del libertador, don Miguel Hidalgo y Costilla, basada en hechos reales. Y ahora, ¿cuál es la situación de los insurgentes? Miguel Hidalgo había decidido retirarse de la Ciudad de México. Tuvo muchos motivos. Seguramente que estos pesaron. Uno de ellos fue que la Ciudad de México no fuera arrasada por una turba que sin duda habría provocado la muerte de muchos inocentes. Pero también es un hecho que el virrey Francisco Javier Venegas y Saavedra, marqués de la Reunión, había amenazado con degollar a la mujer de su hermano. ¿Pudo una situación familiar curvar el curso de la historia? Fue por este motivo que Hidalgo prefirió no entrar a la Ciudad de México, porque sabía que aquella mujer inocente y los hijos de ésta, sus sobrinos, iban a ser degollados. ¿O fue el temor a Flón y a Calleja, que se acercaban desde Querétaro a la Ciudad de México con un contingente fuertemente armado de por lo menos 6,000 hombres? Jamás lo sabremos. Pero el hecho fue que Hidalgo abandonó el campamento de Coajimalpa. Enterrando a sus muertos, fue rumbo a Aculco y por ahí descendió hacia el rumbo de los límites con el Bajío. En Aculco, los dos ejércitos se enfrentaron. Hidalgo pudo ver a la distancia la marcha del ejército enemigo. Fue inevitable. La mañana del día 7 del mes de noviembre de 1810, los dos ejércitos se enfrentaron. Sin embargo, la retirada había provocado entre la tropa de Hidalgo la sensación de derrota. Allende se lo había dicho, se lo había advertido a tiempo. Si nos vamos de la Ciudad de México sin conquistarla ahora que podemos hacerlo, la gente interpretará esto como una retirada, como una derrota. 80,000 hombres seguían a Hidalgo y a Allende, pero después de la retirada, 40,000 de estos escaparon, huyeron, se fueron por donde vinieron, se filtraron por entre las montañas y desaparecieron. Los hombres que llevaba a Aculco no eran más de 35,000, pero en capacidad de combatir no llegaban ni a los 10,000. En realidad era una muchedumbre formada por ancianos, niños, mujeres soldaderas y toda clase de individuos sin ninguna disciplina, orden o buen equipo y armamento. Allende estaba indignado. No podía dar aquella batalla con esa gente. Solamente contaba con unos 2,000 soldados de línea contra más de 6,000 muy bien equipados soldados del rey. Pero la situación fue inevitable. A las 7 de la mañana, los insurgentes armaron sus cañones, los pusieron en posición de disparo contra el enemigo y la batalla estalló unos cuantos minutos después. Así, la batalla de Aculco se convirtió en la primera gran derrota del ejército insurgente. Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo número 2 de la tercera temporada de Un hombre con ansia de libertad. La vida del libertador Miguel Hidalgo y Costilla. Productor ejecutivo y productor general, Ignacio Salgado Liñán. Ambientación, efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril.
investigación histórica, investigación musical y musicalización, Felipe Saldívar. Este trabajo ha sido desarrollado sobre hechos reales. Agradecemos el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de historiadores del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Agradecemos el apoyo del gran musicólogo licenciado Jaime Almeida en la selección y sugerencias de temas musicales. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030 y Grupo Radio Centro en la celebración del Bicentenario de la Independencia Nacional y el Centenario de la Revolución Mexicana. Esta obra ha sido escrita y dirigida, así como narrada, por tu servidor y amigo, el Dr. Pepe Cruz. Una obra basada en hechos reales. Los pueblos que no conocen su historia están obligados a repetirla. Mexicano, haz un esfuerzo cada vez mayor por conocer mejor tu historia. La noche del 6 de noviembre de 1810, los insurgentes acamparon junto al pueblo de Aculco. Y los realistas en Arroyo Zarco. Ambos contingentes se habían avistado desde la noche anterior. En el campamento realista se tocó a Diana a las 5 de la mañana. El sol salía muy tarde y en medio de la oscuridad los insurgentes preparaban sus cañones. Después de los primeros rayos del sol, lanzaron las granadas contra el ejército del rey. Pero el ejército insurgente estaba desmoralizado. Habían interpretado el haber salido de la Ciudad de México sin conquistarla como una derrota. Muchos habían huido, tenían miedo. Sabían que algo malo iba a suceder. Allende pudo detectar a tiempo y advertir a Hidalgo que la retirada sería desastrosa. Pero Miguel Hidalgo tenía algo claro: no tomar la ciudad. No estaban preparados. Las balas de cañón no hacían blanco en los realistas. Pasaban por arriba de las cabezas del enemigo. Los artilleros no tenían puntería porque había nerviosismo exagerado. Y el comandante Calleja del ejército realista se dio cuenta y dijo a sus soldados: aprovechad el desconcierto en nombre de su majestad Fernando VII
que la caballería haga un trazo envolvente, que la infantería avance recto y la artillería sobre el centro de ellos. La batalla que siguió fue atroz. El ejército realista hacía maniobras que impresionaban a los insurgentes y los disparos de cañón de ambos ejércitos tronaban en todas direcciones. Pero mientras que las balas de los insurgentes no hacían blanco, las de los realistas pegaban exactamente donde querían hacer daño. La batalla estalló en forma generalizada. Desde una colina, don Miguel Hidalgo miraba el movimiento de ambos ejércitos. Las municiones de los insurgentes eran escasas. En cambio, las de los realistas sobraban. La caballería realista muy pronto rodeó a los insurgentes. La artillería les hacía fuego directo. La infantería marchaba al centro, haciendo presa de muchos insurgentes. El resultado era inevitable. Allende, parado junto a Hidalgo, empezó a notar la desbandada. Hidalgo dijo: ¿pero qué hace? Allende le respondió: están huyendo, señor cura. No tenemos esperanza. Aún así, Allende salió al frente de unos jinetes tratando de evitar la dispersión de su ejército. Valientemente se batieron los dragones con la caballería realista. Pero no había remedio. Las reservas de los realistas entraron al combate y la carnicería se hizo espantosa. Hidalgo, hincado, hizo el signo de la cruz y bendijo a su ejército. Con el estandarte de la Virgen de Guadalupe alzado entre sus manos, rogó a Dios por su causa. Algunos que lo vieron se lanzaron con ira contra los realistas. Su fe podía más. Aún así, un diluvio de balas caía sobre aquellos que se dirigían al combate. Y el ataque realista arreció. Aterrorizados, muchos empezaron a huir masivamente. El ejército de Hidalgo estaba prácticamente dispersado. Juan Aldama, el valiente Juan Aldama, con 200 hombres, cortó la retirada para que no hubiera una masacre, deteniendo a la infantería realista que avanzaba masacrando a los insurgentes. Este acto heroico salvó a miles, pero la derrota era incuestionable. Hidalgo clamaba a Dios diciendo: ¿pero por qué? ¿Por qué nos mandas la derrota? Allende, al ver la situación, ordenó la retirada. Había que salvar al mayor número posible de hombres. Y al retirarse los insurgentes, la tierra henchida de sangre refulgía al sol. El color rojo predominaba en el horizonte.
Don Miguel Hidalgo fue conducido hasta su carruaje y defendido por 100 soldados de caballería, se retiró a la mayor velocidad. Atrás quedaban los pertrechos, el ganado, las municiones, la pólvora, pero también quedaban los sueños de libertad. Los realistas se acercaron a aquel cuadro de horror. El botín de guerra era inmenso. Por lo menos 1000 reses, 1000 carneros, cañones, parque, banderas y 16 coches de los generales. Sobre el número de muertos hay controversias. Calleja reportó que mató a 10,000. Pero los insurgentes solamente reconocieron a 80. Hubo más de 600 prisioneros, muchos de ellos soldados de línea que se habían pasado al bando insurgente. Calleja, que era un hombre cruel, los mandó quintar, lo que significaba que de cada 5 mataría a 1. Echados a la suerte, todo el día hubo fusilamientos. Los jóvenes soldados caían muertos, 1 de cada 5. Y después Callejas, en su tienda de campaña, redactó el parte de guerra al virrey. Mientras que los insurgentes huían y a la distancia veían desvanecerse el sueño de una libertad pronta. En la Ciudad de México, al filo de la madrugada del día 8 de noviembre de 1810, un jinete entró a galope a la gran Plaza Mayor. Se detuvo ante la puerta central del Palacio Virreinal. Traía una estafeta para el señor virrey, don Francisco Javier Venegas y Saavedra. Los guardias de palacio le dejaron pasar, escoltado por 4 de infantería. Fue hasta los aposentos mismos del señor virrey. El ujier de palacio tocó a la recámara virreinal. Dispensad, vuestra excelencia, son noticias urgentes. El señor virrey abrió a las puertas. El soldado le dijo simplemente:
Señor Mariscal, Calleja le envía esta misiva. Nerviosamente Venegas abrió el sobre. ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Hemos acabado con Hidalgo! ¡Al fin! Y en la capital de la nación, en la capital de Nueva España, a vuelo de campanas, fue despertada la población y se ofrecieron misas de gratitud a la generala de los ejércitos virreinales, la Sagrada Virgen de los Remedios. Pero en el corazón de muchos capitolinos había rabia, ira contenida y dolor. Los guadalupes, con Andrés Quintana Roo a la cabeza, estaban llorando. Y muy lejos de ahí, a la distancia, en algún lugar de la sierra, entre los actuales límites de Guanajuato y Michoacán, Miguel Hidalgo y Allende se separaban. Allende le decía a Hidalgo: puesto que usted nunca me ha hecho caso y yo no le sirvo de asesor militar, y a usted debemos todas nuestras derrotas, con todo respeto, señor cura, el Consejo Mayor del Ejército ha decidido retirarlo a usted como capitán general y nombrarme a mí. Nosotros pensamos que la ciudad más estratégica por defender es Guanajuato. Así es que nos negamos a acompañarlo hasta Valladolid, ya que es una plaza muy difícil de defender. No es una traición, don Miguel. No es un acto de rebeldía. Es un acto de inteligencia que esperamos comprenda. Pero si usted lo desea, es invitado a venir con nosotros. Pero don Miguel Hidalgo le dijo: no, Nacho, no, ve tú. Si el ejército dice que es mejor ir a Guanajuato, ve al frente de él. Lo que queda de nuestro ejército, tú sabrás defenderlo. Yo iré a Valladolid con unos cuantos que me siguen. Ya habrá tiempo después para reunirnos de nuevo. Ve, Nacho. Pero algo me importa mucho, y es nuestra amistad y que permanezcamos unidos. A pesar de que estemos en posiciones antagónicas, dame la mano en señal de que sigues siendo mi amigo, Ignacio. Don
generosidad Allende le tendió la mano. Y ambos caudillos y ambos ejércitos se separaron. En el mes de noviembre y después de aquella derrota cruel, los ejércitos insurgentes quedaron diezmados. Después de Aculco, Hidalgo y Allende terminaron disgustados, dijeron algunas voces. La víspera de la batalla le había pedido al cura detener los excesos de los indios que saqueaban y mataban a placer. Pero Hidalgo se había negado, respondiendo que era necesario soportar esos males, pues si los castigaba, no podría contar con gente alguna. Allende no estaba de acuerdo con tales opiniones. Él creía en un ejército bien adiestrado, militarmente superior, que obedeciera órdenes sin chistar. Pero con la derrota que les infligió Calleja, Hidalgo y Allende decidieron que lo mejor era ir cada cual por su camino. Allende, sin embargo, trató de convencerlo desesperadamente de ir con ellos a Guanajuato. Señal que lo que algunos historiadores con intereses propios dijeron acerca de la violenta pelea que tuvieron Allende e Hidalgo es más bien imaginación y fantasía de aquellos que querían ver perturbada y destruida la causa de la insurgencia. La verdad es que Ignacio Allende tomó el ejército con valentía y llegó a Guanajuato. De inmediato se dio a la tarea de robustecer las defensas de la ciudad. La Alhóndiga de Granadita sería nuevamente escenario de batallas. Esta vez, Allende no contaba con una muchedumbre, sino únicamente con soldados disciplinados. Pero sus regimientos no acumulaban más de 2,000 hombres. Y Flón y Calleja ya traían por lo menos 8,000. Allende sabía que la defensa de Guanajuato sería desesperada. Mientras tanto, don Miguel Hidalgo llegó a Valladolid. La ciudad le recibió en fiesta, con repiques de campanas. En su carruaje negro, don Miguel Hidalgo llegó hasta las puertas mismas de la ciudad. Las muchedumbres le aclamaban. Él sabía que la causa de la independencia no estaba perdida. Lucharía por toda aquella gente. Llevaba solamente 300 dragones de caballería y alrededor de 10,000 que le seguían. Pero estos 10,000 en realidad eran gente humilde y sencilla, con mala disciplina y orden. El tipo de ejército que le complacía a don Miguel Hidalgo respaldar. ¿Quién tendría la razón? ¿Hidalgo o Allende? Hidalgo decía: dejad que el pueblo mismo me defienda. Solo en medio de él me siento seguro. Los ejércitos muy disciplinados obedecen órdenes, pero carecen de corazón. Yo prefiero un ejército
con alma. Y al final del día, la historia le dio la razón a Hidalgo, ya que Flón y Calleja atacaron Guanajuato. El ejército equipado y armado de Allende entró nuevamente en combate. Otra cruel batalla. Nuevamente los cañones, los petardos, las pistolas y los fusiles, los machetes y los sables. Pero al final del día, Allende fue derrotado, sus tropas diezmadas, y apenas con una columna de 700 hombres huyó de Guanajuato. Mientras que el cura Hidalgo se acercaba con más de 30,000 hombres a Guadalajara, viniendo de Valladolid. Tal parece que don Miguel Hidalgo era el dueño de la verdad. Solo en medio de la gente, decía Hidalgo, la gente de corazón, la gente que nos ama, estaremos seguros. Y no cabe ninguna duda de que el padre de la patria no se equivocaba. A su paso por las diferentes poblaciones entre Valladolid y Guadalajara, se unía la gente y miles venían en su encuentro. Y al frente de ellos venía José Antonio Torres, apodado por la gente el Amo. Cuando Hidalgo había pasado por Irapuato, le había pedido a José Antonio Torres que insurreccionara a los pueblos y acopiara gente para conquistar Guadalajara. Ahora el Amo Torres traía miles de hombres, no soldados de carrera, sino gente armada de los ranchos y las haciendas. Pero se acercó hasta Hidalgo, con más de 4,000 jinetes, gente brava y leal. Hidalgo avanzaba en su carruaje negro, y a la distancia le dijeron que venía un ejército en su busca. Era el Amo Torres. Distaban unas cuantas leguas a Guadalajara. Azorado Hidalgo se dio cuenta de que venían miles y miles a recibirlo. Bien armados, bien equipados, bravos. Un hombre blanco y alto los conducía, con un gran sombrero de ranchero. Miguel Hidalgo salió de su carruaje y el Amo Torres avanzó hasta él. Se acercó a don Miguel Hidalgo y mirándolo a los ojos, después de besarle la mano, le dijo: Señor cura, señor generalísimo, esta es la gente que le ama y que le espera. Como usted me encargó en Irapuato, hemos conquistado Guadalajara para usted. Venga usted con nosotros. Y la ciudad de Guadalajara se preparó para recibir a su libertador. En un caballo blanco,
con espada al cinto y con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, don Miguel Hidalgo entró a Guadalajara. La gente le arrojaba flores y las campanas se echaban a vuelo, mientras que tronaban los cohetes en toda la ciudad. Miguel Hidalgo tenía la razón. El capitán Allende, en medio de su soberbia, tuvo que reconocer la verdad. Una revolución no se hace solamente con soldados leales. Se necesita a todo el pueblo. Y la entrada fue triunfal. Y miles salieron a recibir. Y la fiesta se prolongó hasta altas horas de la noche. Y a la mañana siguiente, el señor cura Hidalgo ofreció una misa de gracias a su Santísima Virgen de Guadalupe. Fueron días de gloria para la causa insurgente. Pero había muchos interesados en separar a Allende de Hidalgo, que conspiraban contra ellos. Le fueron a decir a Allende que se había ido a Guadalajara para de ahí ir al puerto de San Blas y abandonar México para salvar su vida. Convencido de que esto podía ser verdad, Allende le escribió una dura carta a Hidalgo tachándolo de traidor. Pero cuando Hidalgo recibió la carta, se murió de risa. Es increíble lo que la gente hace para intrigar. Le responderé a Allende que esas infamias son solo vilezas. Y le pediré que venga a Guadalajara, que aquí lo estaré esperando. Y era verdad. El padre de la patria estaba demasiado ocupado en Guadalajara como para pensar en huir. Y además, ¿por qué huir? ¿Para qué? Si estaba triunfando. Sin embargo, Allende había perdido la brújula. Se sentía herido en su corazón. Había tenido que ordenar la retirada de Guanajuato, dejando la retaguardia al cuidado de don Mariano Jiménez. Flón y Calleja habían tomado la ciudad. Y después, Allende partió hacia Guadalajara. A Guadalajara llegó Allende derrotado.
Pero en realidad Allende era un gran hombre que sabía reconocer los detalles de grandeza humana. Hidalgo ordenó que se le recibiera al capitán derrotado con los máximos honores y con repique de campanas y cohetes. Cuando las famélicas y derrotadas tropas de Allende entraron en la ciudad de Guadalajara, Hidalgo salió a recibir. Y al llegar al centro de la ciudad, frente a la catedral, se dieron un abrazo. Y Hidalgo le dijo: bienvenido, capitán. No sabe el gusto que me da tenerlo otra vez a mi lado. Esta causa es nuestra y debemos seguir juntos hasta la muerte. Y Allende, asombrado, le respondió: me equivoqué con usted, señor cura. Me presento nuevamente respetuoso, admirándolo más. Y aquel abrazo sellaba una amistad eterna. Gracias por haber estado con nosotros. En el segundo capítulo de la tercera y última temporada de Un hombre con ansia de libertad, sobre la vida del libertador Miguel Hidalgo y Costilla. Por tu fina atención y tu preferencia, muchas gracias. Y en el bicentenario de la independencia nacional, recuerda el sueño de aquellos hombres que lucharon por nosotros. Nuevamente, muchas gracias y te recuerdo, tenemos una cita mañana por la misma estación y a la misma hora. ¡Hasta mañana!